En esta época que estamos viviendo en el mundo de las redes sociales, seguramente alguno de ustedes ha escrito en algún momento un trino allí con unas pequeñas palabras, y Twitter lo que hace es que nos da la oportunidad de escribir unas pequeñas palabras, y no se puede uno pasar del número de palabras para transmitir un mensaje. Y pensando en eso, yo dije, bueno, Señor, en las Escrituras, muéstrame un tuit de los más importantes que hay allí en las Escrituras. Y encontré uno que definitivamente cambió el mundo. Así que el sermón que quiero compartir hoy lo he titulado El tuit más importante de todos los que se han escrito. Hay personajes en nuestra vida social y política de nuestro país que escriben unas palabras y dicen mucho con esas pocas palabras, pero nunca como esta. Y es tan importante este del cual voy a hacer mención hoy, porque este texto se repite 4 veces en la Biblia. Está en el libro de los Hebreos, está en el libro de Gálatas, en el libro de Romanos y también en el libro del profeta Habacuc. Y eso ya nos da a entender que estamos ante un principio importante del cual vamos a hablar hoy, porque de esto depende la vida. Y para muchos, pues la vida es algo pasajero, para otros no tiene sentido, otros se quitan la vida, pero para otros la vida es bella. Otros viven una vida desesperada, angustiada, sin sentido y sin propósito. Otros hemos vivido unas vidas muy duras, muy difíciles, pero nunca Dios quiso que usted viviera este tipo de vida. El propósito de Dios ha sido otro, pero hay algo en esta existencia que ha hecho que nosotros vivamos vidas muy duras. Y a lo mejor nacimos en un hogar donde no nacimos con estrellas, sino que nacimos estrellados. Tuvimos una infancia muy dura y todo, pero los que estamos aquí hemos tenido un encuentro personal con el autor de la vida, con el que verdaderamente da la vida. El Señor nos da la vida y nos da la vida en abundancia. Vida abundante. Pues bien, vamos a hablar de ese tuit que es el más importante de la vida. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el tuit más importante. El justo por la fe vivirá. Voy a leer otra versión aquí, en Romanos 1:17, que dice que esa buena noticia, que la noticia del Evangelio, nos revela cómo Dios nos hace a nosotros justos ante Dios, ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Así que el justo por la fe vivirá. Es una frase de 6 pequeñas palabras, 6, que hoy llamaríamos un tuit, que constituyen el resumen por excelencia de la síntesis
de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Eso, el justo por la fe vivirá. Las buenas noticias es que usted y yo podemos ser justos. Y luego que logramos esa justicia a través de alguien, por esa fe viviremos. En el libro de Habacuc, por ejemplo, dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Esa es la primera mención que se hace de este tuit. El segundo está en Romanos, que lo acabé de leer, que es que por medio de la fe, el justo tiene vida. Y en Gálatas dice, queda claro que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Qué interesante. Y en Hebreos capítulo 10, verso 38 dice, mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Los que se mantienen allí. Ahora, ¿por qué este tuit es uno de los más importantes de la vida? Este versículo fue el motor principal y teológico de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Durante la preparación de un sermón sobre esta epístola de Pablo a los romanos, el gran reformador Lutero tuvo una experiencia que es conocida en el ámbito como la experiencia de la torre. Eso sucedió por allá en el año 1519. Lutero tiene que ser guardado por el rey en una torre, en un castillo, y allí fue preservado, o si no lo asesina, porque la Iglesia Católica le inició una persecución tenaz para eliminarlo. Y él en esa torre escribe estas palabras que les voy a leer ahorita al respecto. Ustedes saben que Lutero fue un sacerdote católico. Él nunca estaba pensando en formar una iglesia. Él sencillamente quería reformar, porque vio mucho pecado, muchas cosas que se estaban haciendo mal. Pero él ayunaba, oraba, se flagelaba, luchaba por conquistar a Dios, por ser fiel a Dios, pero él no podía. Y dice en esa torre escribiendo, este artículo está registrado y está en el museo allá, dice así: al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche en este tuit, en este versículo, el justo por la fe vivirá. Dice, sentí que nací completamente. Él encontró algo raro allí, tan raro que dice, nací completamente de nuevo. Y sentí que había entrado al paraíso mismo, atravesando sus puertas abiertas. Después de tanta búsqueda y lucha, porque uno en la religión es así, porque la religión lo ubica a uno de aquí para arriba, de abajo para arriba. El religioso siempre está de abajo para arriba, buscando cómo conquistar a Dios. Hace penitencia, sacrificios, rezos, golpes de pecho y muchas cosas. Pero la fe que nos hace llevar a la vida nos muestra que nuestra relación con Dios no es una relación religiosa. No, porque viene de arriba hacia abajo. Es Dios revelándose al hombre. Entonces, pura gracia, pura gracia. Y sigue diciendo él, en ese momento se abrió delante de mí
un nuevo rostro de las Escrituras. Cada uno de nosotros tenemos la Biblia y la leemos. Muchos de nosotros somos juiciosos haciendo el devocional todos los días, leyéndolo. Y leemos la Biblia y la leemos. Otros ni siquiera la leen. Pero algunos hemos entrado en la disciplina de leerla. Yo siempre he leído la Biblia cada año, totalmente. La leo toda la Biblia. De Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, por capítulos, voy leyendo cada día unos 3, 5 capítulos y al cabo del año la he leído toda. Y cada año vuelve uno y la lee, y la lee, y la lee, y la lee. Pero hubo un momento en la vida en que cobró un significado diferente la lectura de la Biblia. Ya no era leer un libro, era la palabra de Dios. Había un mensaje para mí, había algo para mí. Y resulta que con la asistencia maravillosa del Espíritu Santo, uno comprende las Escrituras, las valora, las entiende. Entonces, cuando uno abre un manual de instrucción y le guía para tomar decisiones sabias, ¿por qué lo va a tener uno cerrado? Hay que abrirlo, hay que leerlo. Necesitamos de ese manual instrucciones para el matrimonio, por ejemplo, para la sexualidad, para la economía, para la administración. Ahí está todo en las Escrituras. Pero eso se revela por medio del Espíritu Santo. Entonces Lutero está leyendo la Biblia. Y en ese entonces la Biblia era un privilegio para un grupo muy cerrado de personas. Los intelectuales, los religiosos. Porque inclusive la educación no era para todo el mundo. Era solamente para ellos. Después él va a traducir la Biblia al lenguaje del pueblo y luego vienen otros y en ese entonces coincide con el descubrimiento de la imprenta, Gutenberg. Y entonces empiezan a imprimir las Biblias y empiezan a correr Biblias en el idioma del pueblo y la gente empezó a tener un despertar espiritual, religioso, político y toda Europa tuvo un cambio impresionante, el mundo entero. Por ese pequeño versículo, mas el justo por la fe vivirá. Repítalo conmigo, mas el justo, ahí está. Y él dice, en ese momento se abrió delante de mí un nuevo rostro de las Escrituras. Entonces con esta frase estamos ante un compendio formidable del Evangelio y una semilla bíblica que dio lugar al gran avivamiento de la Reforma con todas sus consecuencias espirituales y sociales en el mundo. Y no es exagerado afirmar que estamos ante el mensaje corto, el tuit más importante de la vida. Y para entender bien este mensaje, vamos a compararlo con un árbol, un tronco. Ese tronco se llama fe. Y hay dos ramas que son consecuencias vitales de esa fe. Justicia, el justo, los justos, los que entran en esa dimensión de justicia, y la vida. Dos ramas. Tronco, la fe, justicia y vida. Entonces, por la fe, constituye el tronco, el meollo del texto, el tronco del árbol. Pero la pregunta es, ¿qué es la fe? La fe no es un asunto de creer en algo. Es un asunto de creer en alguien. Y la pregunta clave no es qué creemos, sino a quién creemos. Y hay un versículo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo número 12, que dice así. Pablo decía, yo sé a quién he creído.
yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Ahora, ¿quién es el objetivo o el objeto o el destinatario de la fe? Es un ser vivo. Yo recuerdo a un famoso teólogo, y lo he mencionado varias veces, el famoso teólogo alemán Paul Tillich. Y este famoso teólogo que tuvo que huir de Alemania en la época del nazismo, llega a Chicago invitado por una prestigiosa universidad. Y lo invitan para que él dé una charla, una conferencia. Lo han invitado para preguntarle cosas. Y él llega al aula máxima de esa gran universidad y se para frente a todos los estudiantes y le dice, bueno, ¿y acerca de qué quieren ustedes que yo les hable? Y los muchachos le dijeron, háblenos acerca de la existencia de Dios. Entonces dice, ¿para eso me invitaron ustedes? Sencillo. Coge el marcador y escribe en el tablero, Dios no existe. Él es. Cierra el marcador y se va. Así de sencillo, lo invitan a una gran conferencia, escribe eso en el tablero y se va. Y todos los estudiantes, y le dejó eso allá en el tablero. Dios no existe. Él es. Y muchas personas luchan por si existe o no existe Dios. Pero el destinatario de la fe es un ser vivo, y eso era lo que trataba de decir Paul Tillich. Él es el eterno presente. Por eso cuando Él se revela a Moisés, y yo que le digo al pueblo cuando me pregunten quién se me reveló, dígales que yo soy el que soy, el yo soy, el eterno. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Además, es personal. Es el Dios personal que está revelado en la Biblia y encarnado. La única forma de acercarnos, palparlo y tocarlo y conocer a Dios es a través de la persona de Jesús. No es una fuerza abstracta o impersonal por allá, porque creer es mucho más que tener una creencia. Esto es sumamente importante. Entonces, ¿en qué consiste en la práctica esta fe? Implica tres cosas o tres pasos. La fe es conocer, conocimiento. La fe es confiar. La fe es comprometerse. Mis amados hermanos, la fe no hace que las cosas sean fáciles. La fe hace que las cosas sean posibles. Sí, hemos tenido fe que Dios nos daba este teatro. ¿Fue fácil? Usted tuvo fe y dijo, yo creo que esta es la esposa de mi vida y voy a vivir toda la vida con ella hasta que la muerte nos separe. ¿Fácil? Si a los 3 meses ya quería separarse. No sé por qué lleva 15, 20, 30, 40 años. La fe no hace que las cosas sean fáciles. ¿Tengo fe en el Señor y voy a seguir sus caminos? ¿Fácil? No. Pero la fe sí hace posible lo imposible. Todo es posible para el que cree, dijo Jesús. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, por allá tipo 4:30 de la mañana, yo lo experimento todos los días porque a esa hora yo estoy en mi devocional a solas con Dios.
¿qué es lo primero que uno empieza a oír por allá en la distancia? El canto de los pájaros. ¿Sí o no? Hay unos que se adelantan más a otros. ¿Sí? Y alguien dijo que la fe es como el pájaro que siente la luz. Siente la luz. Y empieza a cantar, y cantan muy lindo a propósito. Hay gente que le gusta eso. Yo tenía un amigo músico que cantaba un pajarito y él descubría en qué tonalidad lo estaba haciendo. Está en la mayor, la menor, la peor. Bueno. La fe es como el pájaro que cuando siente la luz empieza a cantar al amanecer, aún cuando está oscuro. A veces la vida se nos presenta así. Uno ve todo oscuro, pero la fe es cantar aún cuando todo está oscuro, porque ya siente que viene la luz. Lo que mencionábamos el miércoles aquí por la noche. Decía el famoso Gandhi, no se pongan a hablar de los dolores. No hablen de los dolores. Muéstreme el niño. La gente habla más de los dolores de parto que el niño. La fe es eso, es aún cantar en medio de la oscuridad. Así que voy a ver 3 pasos progresivos propios de una relación de amor que lo encontramos en la fe. Número 1, la fe es conocer a Dios a través de su palabra. ¿Cuál es su palabra? La Biblia, las Escrituras. A todos los que estamos aquí, el Señor nos dio el privilegio singular, no solo de creer en Dios, sino de conocerlo a Él. Por eso Pablo decía, yo sé a quién he creído. Una persona, un ser real, que se comunica como experiencia vital, personal. En estos tiempos, ahorita me asomé aquí en la quinta, yo nunca había visto tanta gente caminando en una marcha. Nunca, ni siquiera cuando marchamos en contra de la FARC. Muchísima gente. Porque la gente está en contra de una ideología. Y la gente tiene derecho a tener su ideología. Listo. Pero la fe no es solo una ideología. Ah, sí, usted cree en eso, ya, pues sí, usted es esto y yo soy acta. ¿No? Porque una ideología tiene que ver con una cultura, con un ambiente, y nosotros no somos cristianos culturales. No. La fe no es una ideología, la fe no es una religión. Una religión, lo que marca la religiosidad son los dogmas y los ritos, lo que está establecido allí por esa religión. La fe es sobre todo una relación, y una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Así que para el que pone su fe en acción, esto es bien interesante. Dios no es un ello allá, ni Dios tampoco es un él. No. Dios es un tú cercano. Ahora, por así decirlo, la fe nos permite hablarle de tú a Dios. Jesús lo resumió de esta forma decisiva. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así lo dijo Jesús. Pero es una relación no de tú a tú, sino es una relación de yo a tú. Yo soy yo, Dios es Dios.
Entonces mi relación con Dios no es de tú a tú. Yo, una persona que soy un ser humano, con debilidades, con falencias, con muchos problemas. Así nos quiso Dios. Somos lo que somos. Eso soy yo. Pero así me ama el Señor. Y así Él me llama para que yo tenga una relación de yo a tú. Y tú eres Dios. Eres eterno. Lo sabes todo. Es maravilloso. Pero me puedo relacionar así. No de tú a tú. Eso es falta de reverencia. Pero la segunda pregunta es, ¿cómo podemos nosotros conocer a Dios? A Dios lo podemos conocer solo a través de una revelación verbal, la palabra escrita. Juan dijo, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, o la palabra, y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y aprendimos y lo conocimos. Ahora, hoy tenemos la palabra escrita. Él no dejó ningún escrito, Jesús. Todos fueron escritos de personas. En estos días escuchaba al famoso periodista Juan Gosaín, famoso periodista, que él hablaba acerca de la Biblia. Y le preguntaban a él acerca de cuál era el libro más importante que él había leído. O que para él, como periodista, cuál era el libro más importante. Me sorprendió cuando él dijo, la Biblia. La Biblia para Juan Gosaín. Y entonces él decía, ¿por qué? Dice la razón, y él estaba dando una conferencia en la universidad. Dice, la razón es la siguiente. 4 hombres, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, contando una historia. Reporteros en acción. Estaba en una clase de periodismo. 4 reporteros. Cada uno habló de un mismo suceso, pero visto desde diferentes ópticas. Y cada uno habló un reportaje importantísimo acerca de la persona de Jesús. 4 reporteros bien importantes. Y decía, lo que más me interesa de esos reporteros es la forma como transmiten el mensaje acerca del personaje central que están transmitiendo, la persona de Jesús. Y eso para mí fue muy importante. Para muchos la Biblia la tienen allí y no le prestan importancia, pero es el manual por excelencia. La experiencia espiritual arranca en una persona en la fe en la palabra. La convicción plena de que la Biblia es la palabra de Dios. Y ese fue el primer paso para Lutero. Él se aplicó en leer y leer la Biblia y propiciar que el pueblo tuviera acceso a la Biblia. Sin embargo, aunque la leyó y la leyó y la leyó y era conocedor del hebreo, del griego, las lenguas originales de la Biblia, solo este pequeño versículo transformó totalmente su vida. El justo por la fe vivirá. Entonces, la fe es conocer a Dios a través de su palabra. Número 2, fe es descubrir la gracia de Dios en Cristo y apropiarse de la gracia. Porque la gracia está allí, pero apropiarse es, la tomo para mí. Muchos no la toman, no se apropian de ella. Así que el conocimiento a través de la palabra de Dios, entonces nos lleva a un segundo paso. Y ese va seguido de confianza. La fe en la palabra lleva a disfrutar la gracia. La gracia es algo inmerecido, algo que yo no merezco. Por ejemplo, que me perdonan una deuda. Yo tenía que pagarla con mi vida, una deuda impagable, y alguien la paga por mí. Eso es gracia. Y toda relación de amor implica confianza. Y ese fue el segundo paso en la experiencia. La revelación de Dios alcanza su máximo esplendor en Cristo, que es la palabra
por excelencia, el Verbo de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo número 15, el apóstol San Pablo dice que Jesús, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el que ha dado origen a toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Así que descubrir y apropiarme de la gracia de Dios en mi vida es confiar en que Cristo no solo murió en una cruz, sino que murió por nosotros. Y la gracia de Cristo en la cruz es el centro de la fe. En Hebreos capítulo 12, versos 2 y 3 dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Oiga bien, el autor y consumador de la fe. Hay alguien que muchas veces escriben cosas bonitas, pero no son originales. O sea, toman las ideas de otros. Bueno, así es la vida. Lo que somos, lo que hablamos, lo que decimos, es porque nos hemos ido encaramando sobre los hombros de grandes. Gente que ha pensado bien las cosas. Y entonces aprendimos de ellos y somos lo que somos. Damos gracias a Dios por gente que fue un ejemplo para nuestra vida. Pero el autor y el consumador de la fe, dice la palabra aquí, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces Jesús sufrió la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Los grandes hombres de la historia. Estos días estaba viendo la película del padre de la bomba atómica. ¿Cuántos ya vieron esa película? Tremenda película. Ese tipo, después de lograr lo que logró, se la montaron y casi lo terminan matando o metiendo a la cárcel por envidias de los otros científicos, de otras personas. Al final, el mundo tuvo que reconocer eso. Sí, fue una historia muy trágica, porque murieron miles y miles de personas, pero podrían haber muerto más si no tiran esa bomba. Eso paró la guerra. O si no, mueren millones y millones más de personas. Y ahí comenzó una era dura para el mundo. Y ahorita estamos en el filo de la navaja. El mundo está así. Pero mis hermanos, Jesús tuvo total contradicción de pecadores. Hoy Colombia está gritando por millones, fuera Petro, pero por mil millones y millones de personas han gritado, fuera Cristo de mi corazón. Eso es contradicción. Hoy con nuestro presidente va a decir que nadie salió a la calle hoy. Pero ante los registros del mundo, millones de millones han sido contradictorios a Jesús. Y aún así, está en pie. Es el autor y el consumador de la fe. Es decir, el que la creó y el que la abrocha. Él la consume. Número 3, la fe es responder al amor de Dios en Cristo. Entonces, su palabra me lleva a conocer al Señor y esa palabra con fe me lleva a responder a ese amor. Esa gracia me lleva al compromiso, que es el tercer elemento necesario para una relación de amor. Así que la cruz nos hace entender a nosotros
que Dios ya ha dado el primer paso y que ahora nos toca a nosotros responder. En este sentido, el cristianismo es totalmente lo opuesto a la religión, pero el cristianismo puro, bíblico, no el religioso, el cristianismo puro. Porque cualquier religión del mundo, y hay miles de religiones en el mundo, cualquier religión va de abajo hacia arriba. Puros esfuerzos humanos por tratar de alcanzar la divinidad, la perfección. Es un conjunto de esfuerzos que el ser humano hace por llegar a Dios. La fe de la cual hablamos hoy, la que descubre y la que sacude al mundo, es exactamente lo opuesto. Es una fe que viene de arriba hacia abajo, pura. Porque el autor, ¿quién es? Jesús. Y viene de arriba hacia abajo. Y Jesús, ¿qué resume? Es el conjunto de todos los esfuerzos de Dios que ha hecho Dios para llegar al hombre. La única manera en que el hombre puede sentir a Dios y relacionarse con Dios es a través de la persona de Jesús. Juan capítulo 15, versículo 16, dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí. No fue de abajo hacia arriba. No, yo os elegí a vosotros. Es de arriba hacia abajo. Entonces, cuando usted va al supermercado o a la galería a comprar tomates, ahí están. Hay unos tomates que están dañados, muy blanditos ya. Otros están verdes. Pero usted elige, usted echa al canasto y llega a la casa y la mitad están podridos, dañados. ¿A quién le echa la culpa? ¿Al que los compró? No supe comprar. Pues estábamos en el canasto y nosotros éramos los tomates más dañados que estaban allí. Y el Señor nos eligió a nosotros. Él dijo: lo que es inmundo, lo que es indigno, lo que no sirve, yo lo escojo para deshacer lo que es. Por eso Él es el autor de la fe, porque Él tuvo fe en nosotros. Por eso usted no se tiene que sentir menos que nadie. Es que el Señor creyó en nosotros. Él cree en ti, con tus capacidades, con tus debilidades. Él cree en ti y Él sabe que las cosas no van a ser fáciles, pero que sí lo vas a lograr, porque vas a lograr lo imposible. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un aplauso al Señor. ¡Uf! Ahora, me quedan 5 minuticos. Las dos ramas: justos y vida. ¡Qué maravilla eso! El tronco ya está. La fe. Pero esa rama de la justicia es el primer resultado de la fe. Es como cuando usted combina unas pinturas y le echa de todo y le sale un color espectacular. Y usted dice, pero ¿cómo hacen eso? Le echan de aquí, allá y sale el color que usted quería. El resultado de la fe es la que nos hace justos delante de Dios. Pablo dijo esto, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz con Dios. ¿Por medio de quién?
Usted y yo estábamos en la olla. Estábamos mal. Pero Él nos escogió. Tuvo fe en nosotros. Invirtió en nosotros. Y lo primero que hizo fue declararnos justos. Lo primero, usted no debe nada. Las deudas están saldadas. ¿No les parece eso mucho? Cuando usted y yo éramos bandidos. Y Él nos declara justos. Entonces, esa gracia nos limpia por un mecanismo de transferencia. ¿Qué es ese mecanismo de transferencia? ¿Quién de ustedes ha hecho una transferencia ahí en el celular de un lugar a otro? Es un mecanismo. Lutero llamó esa transferencia la dulce o el dulce y maravilloso intercambio. Un intercambio. Como se negociaba antes del dinero. Intercambio, una cosa por otra. ¿Cuál fue el intercambio? Cuando yo creí, mi pecado se transfirió a Él. Ese fue mi aporte. Yo le transferí pecado. Yo le transferí amargura. Yo le transferí odio. Yo le transferí pecado. Y la justicia de Cristo se transfirió a mí. Pecado, errores, metidas de pata, inutilidad, transferencia, ¿por qué? Por justicia. Por la fe el pecador es declarado justo, aunque todavía no es perfecto. ¿Y qué significa declarar justo? Es declararlo sin realmente serlo. Podemos decir que la justificación, allí Dios nos declara justos, es decir, usted no debe nada. Pero la santificación, Dios nos hace justos. Y ya sabemos cómo es eso. Es posicional, es práctica y es perfecta. Es un proceso continuo. En la justificación Dios nos dice, en Cristo tú eres justo, no debes nada. Y en la santificación nos dice, ahora vive como justo. No vivas como vivías antes, ahora vive como justo. Es decir, la justificación es inmediata, pero la santificación es progresiva. Entonces la santificación nos enseña que hemos sido separados para Dios y la santidad es la conducta que caracteriza a los separados. Y la vida, Jesús dijo, yo he venido, Juan 10:10, para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo nos dio esa vida? Jesús es la plenitud de la vida. La fe en Cristo nos ilumina. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. El que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas. 2. La fe en Cristo no solamente ilumina, sino que transforma. Si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, ¿qué? Nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. Y la fe en Cristo restaura. Una vez Pablo le dijo, Señor, sáname, ayúdame, mis ojos. Y Jesús le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él agrega, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, mi gracia te es suficiente, pues mi poder te hace completo, te hace perfecto en la debilidad. Jesús nos sacó de la miseria, del pozo de la miseria, de la incapacidad. Entonces la fe en Cristo ilumina, transforma y restaura. Por eso Él dijo en Apocalipsis, póngase de pie para que leamos este versículo todos al tiempo. Mire lo que dice en Apocalipsis. He aquí, todos al tiempo.
he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted coloca su fe en el Señor, serás iluminado, transformado y restaurado.